Muy buenas noches a todos y a todas. Espero que se encuentren muy bien. Me confirman, por favor, si tenemos audio. Confirman, por favor, si se me escucha. Pues el manito arriba. Muy bien. Me están diciendo que sí. Excelente. Entonces, mientras terminan de llegar nuestros compañeros, compañeras, que pueden estar haciendo este cambio de clase, que vienen de biología o de pronto están saliendo del trabajo, de estudiar. Mientras esto, vamos a ver un video mientras tanto. ¿Cuántos años llevas diciéndole mamá, pronto terminaré mi secundaria? El tiempo no para, los meses pasan y mamá sigue esperando el momento para verte con tu certificado en mano. Quizás sientas que ya es tarde, pero mamá no necesita que seas perfecto, solo necesita verte avanzar. Este abril tienes la oportunidad de demostrarlo. Termina tu secundaria en el Colegio Sane y participa del sorteo Hazlo por Mamá. ¡Wow! Comenta la palabra sorteo y te doy toda la información. Ahí tenemos, recordemos que en el mes de mayo tenemos otro sorteo. Uy. En el mes de mayo, recordemos que tenemos otro sorteo el día 7 de mayo. Hazlo por mamá. Matricúlate y participa en el sorteo. Este sorteo, como algunos de los anteriores, se va a estar transmitiendo, se va a estar viendo por Facebook y TikTok. Los animamos bastante, que estén ahí atentos, atentas y que aprovechen la oportunidad que nos brinda Sane de participar en esto. Y recordándoles también participar activamente de lo que son los talleres que tenemos en Sane, estos talleres complementarios nos ayudan. Tenemos talleres de psicología, cultura general, el porqué de las cosas, cómo funciona la vida, astronomía, redacción, matemática básica, emprendimiento y tecnología. La verdad, toda una variedad de temas que nos ayudan a crecer en muchas áreas. Entonces ahí están para que aprovechemos esas oportunidades. ¿Sobre qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de ojos gigantes. Eh, Ahí atentos, palabra ojos es figurada. Ojos gigantes para mirar el cosmos. Y es que no sé si recuerdan que llevamos una serie de clases. Disculpa si miro ahí es porque estoy mirando el chat. Llevamos una serie de clases donde hemos estado hablando de información, de cómo sabemos lo que sabemos. Entonces, dos clases de astronomía lo recibimos por la luz. Todo, bueno, prácticamente todo. Recordemos que hacíamos esta salvedad del meteorito, pero en esencia lo que sabemos de estrellas, galaxias, exoplanetas, atmósferas, agujeros negros, todo eso y toda una infinidad de temas, lo sabemos por la información que nos envían, por los mensajes, y que ese mensajero, todo lo que nos trae esa información es la luz. Luego, la clase anterior, vimos que la luz tenía un espectro muy amplio. Vimos que la luz no era únicamente lo que veíamos, que nosotros vemos en un espectro muy pequeño,
que es el espectro visible, pero que habían unos espacios, por así decirlo, muy grandes. Hablábamos desde las ondas de radio, el infrarrojo, luego pasábamos al ultravioleta, al rayos X, al gamma, y les mostré diferentes imágenes en unas frecuencias, longitudes de onda, pero que habíamos aprendido a hacer instrumentos que nuestros ojos no ven. Nuestros ojos, este genial aparato óptico, ven una parte muy pequeña de todo el cosmos. Entonces, como nos perdíamos todas, que nos ayudaran a ver toda esta información. Y eso es lo que vamos a hablar hoy, de telescopios. ¿Cuál es el objetivo de la sesión? Nuestro objetivo es comprender cómo los telescopios terrestres y espaciales, junto con tecnologías avanzadas como la interferometría, esto lo vamos a definir, permiten ampliar nuestra capacidad de observación y obtener información detallada del universo en diferentes longitudes de onda. Recordemos que cuando hablamos de longitud de onda es que hay unas frecuencias de luz que tienen una onda mucho más alargada. Lo vimos en la clase anterior, que veíamos que de una onda a la otra, cuando está muy lejos, es la longitud de onda, cuando está más cerquita, tiene mayor energía, lo vimos ahí. Todo esto vamos a hablar cómo los telescopios nos ayudan. ¿Qué aprenderemos hoy? Vamos a aprender qué es un telescopio y cuál es su función principal, diferencias entre telescopios terrestres y espaciales, por qué el tamaño de un telescopio es trascendental, qué es la interferometría y por qué nos permite obtener imágenes más precisas, y cómo la tecnología moderna ha revolucionado la astronomía. Uy, ¿cómo vamos a participar? Participamos principalmente por el chat. Ahí en el chat podemos copiar nuestros aportes, podemos poner las dudas que tengamos. Aquí aprovecho. Buenas noches, Aide, Mariela, Marco, Gisela, Joseph, Raida, Marco, Nayelita y todos, que son muchos ahí. Muchas gracias por los saludos. Buenas noches a todos y todas. Y este es nuestro principal medio de comunicación. Ahí usted puede copiar sus dudas, puede copiar sus comentarios. De estar atento ahí. Nuestro segundo medio de comunicación es el micrófono, activar el micrófono. Pero ¿cuándo activamos el micrófono? Únicamente cuando se nos dé la oportunidad para levantar la mano en la aplicación. Si usted está en un celular, usted puede darle a los tres puntitos. Si no le aparece la mano, como aparece en la imagen, al lado hay tres puntitos. Usted le puede dar ahí en esos tres puntitos y ahí sí le va a aparecer arriba la mano. Si usted no le aparece la mano como aparece acá, puede darle a estos tres puntos que hay al lado, en esos tres puntos, y una vez, y en ese panel, en la parte de arriba hay una manito, ahí sí la manito es igual que esta. Usted le da ahí y a mí me va a aparecer que usted quiere opinar. Esto lo vamos a usar en espacios donde yo les diga que hay ocasiones donde estoy explicando, donde estamos haciendo algo diferente y las personas están levantando la mano. Entiendo que quieran participar, pero en esos momentos que no estamos en espacios de foro,
no les voy a dar la palabra. Y como les decía, o les hacemos énfasis, tratemos de respetar el turno de los demás, tratemos de respetar si está hablando, algunas veces por accidente abrimos, tengamos cuidado con eso. Si no sabe cómo activar la manito, usted puede escribir en el chat, yo trato de estar atento, y usted va a decir, profesor, deseo participar, pero no puedo, no sé cómo hacerlo. De hecho, ayer creo que alguien lo hizo. Y yo, de nuevo, insisto, si logro verlo, le doy la oportunidad. Pero tratemos de ser muy, muy ordenados con esta idea de la participación con el micrófono abierto. ¿Cuál es nuestra imagen del día? Ya nos pasó un poco esta euforia de Artemis 2. Siguen saliendo unas imágenes espectaculares, pero hoy les quería mostrar un paisaje. Un paisaje genial, un paisaje que me pareció hermoso. Ahí podemos ver un cometa. Podemos ver un cometa en esta parte. Eso que se ve allá es un cometa. Podemos ver la cola tan larga. Algo maravilloso. Aquí tenemos, diría que es la luna. Creo que más bien el sol en el atardecer. Una imagen espectacular. Pero comencemos. Vamos a hablar acerca de la exploración del universo. Pero no en esta idea que tenemos de ir hasta allá o de enviar sondas o de enviar rovers, sino como el hacerlo desde la Tierra, hacerlo sin ir, usando esos instrumentos que nos ayudan. Y es el telescopio. ¿Cuál es la esencia o lo que nos ayuda un telescopio en pocas palabras? Ver más lejos. A eso nos ayuda, a ver más lejos. Y a principios del siglo XV, tubos simples. Usaban unos tubos simples, le ponían un lente y eso servía para acercar objetos. Bueno, realmente no los acercaba, para ver desde más cerca. Aquí tenemos una representación, posiblemente sea de Galileo. Y es que Galileo Galilei fue el pionero en observación celeste, en observar al cielo. Y aquí quiero hacer una claridad. Galileo no inventó el telescopio, que puede que lo hayamos escuchado en algún momento o que esté en la cultura popular, pero no. Galileo no inventó el telescopio se inventó en Holanda, Galileo era italiano. Lo que hizo Galileo fue que es el primero que tengamos registro que tomó su telescopio y lo miró al cielo. Lo apuntó al cielo y tomó datos y observó cosas. De resto se usaba en tierra, para el océano, para curiosear, para explorar. Pero Galileo fue el primero que se atrevió en tomar el telescopio y mirar al cielo, mirar la luna, mirar el sol, mirar los planetas. Y eso trajo un montón de problemas que ya hemos visto, pero hacía simples rasgos. Antes de Galileo o antes de esas observaciones, se tenía una mirada aristotélica de que el mundo en la Tierra era imperfecto y que después el mundo celeste era totalmente perfecto. Era un universo de las ideas perfectas casi de Platón. Entonces, todo lo que había por encima de la Tierra era perfecto, era liso, era totalmente esférico, no tenía imperfecciones. Esa era la idea.
Todo lo que había en el cielo era totalmente perfecto, liso, sin imperfecciones. Primera idea. ¿Qué hizo Galileo? Miró al cielo y vio que la luna tenía cráteres y tenía montañas. Problemas. No era liso. Miró al sol y vio que el sol tenía unas manchas solares. Problemas. No era perfecto. Ya vimos, recordemos cuando hablábamos del sol, que el sol tiene unos ciclos de cada 11 años de máxima intensidad y de actividad. Entonces, Galileo se atrevió a mirar al cielo y de una refutó esta idea del mundo perfecto. Y otra idea que refutó era esta idea geocéntrica, donde se creía que todo, absolutamente todo en el universo giraba alrededor de la Tierra. Y él miró hacia Júpiter y vio que Júpiter tenía unos puntitos muy pequeños, que son las 4 lunas galileanas principales, orbitando alrededor de él. Entonces, fue toda una revolución, solo porque Galileo usó este telescopio, usó esta herramienta tan maravillosa. Solo para hacer la claridad, recordemos que la Tierra gira alrededor del Sol y todos los planetas giran alrededor del Sol. El punto es que la invención de este telescopio o el uso del telescopio para mirar al cielo trajo una revolución. Realmente fue una revolución en la observación astronómica, trajo una revolución también social, una revolución científica. Eso tuvo un impacto que cambió la realidad de muchas maneras. Pero este telescopio ha tenido toda una evolución. Y es que comenzamos con unos telescopios muy sencillos. El primero que tenemos a nuestra izquierda, unos telescopios rústicos, básicos. Teníamos únicamente un tubo con un lente y ahí hacíamos exploración, con eso tratábamos de ver, pero se siguió avanzando. Luego llegamos a este segundo telescopio que no dejaba de ser, entre comillas, similar. Tenía, estoy señalando, no sé si ustedes lo saben, sí, la parte de adelante, eso se llama diámetro. Fue mayor diámetro, podemos ver que es mucho más grande. Nos permitió ver un poco más allá, ya cambiamos de lentes a espejos. Estos, al menos hasta el segundo, todavía son, ¿cómo se diría? Comercialmente conseguibles. Tienen costos altos, pero una persona aficionada puede conseguirlo. Bastante funcionales, interactivos para uno mirar la luna. Uno que otro planeta va a ver algo bonito. No va a ver lo que uno ve en las imágenes. Algo muy interesante es eso. Tengamos claridad que cuando uno ve por un telescopio, la luna sí se ve espectacular. La luna es maravillosa. Pero si por un telescopio de estos primeros viéramos a Marte o viéramos a Júpiter o viéramos a Saturno, no lo vamos a ver como vemos en las fotos que salen en internet. Eso, pero bueno. Después de eso, pasamos al tercero. El tercero sí es perdón la expresión, es un monstruo. Ya es todo un edificio. Ya tenemos todo un edificio con un lente óptico, bueno, con un telescopio muy grande, porque es grandísimo, diámetros de varios metros, de 2, pero incluso ese presentaba limitaciones. Aún en todo lo grande que es, lo costoso que es. Y entonces procedimos a elaborar telescopios y mandarlos al espacio. Más adelante vamos a ver qué diferencias hay
qué ventajas y qué desventajas hay. Pero llegamos a eso. Comenzamos con un simple tubo y una lente a algo tan asombroso y tan maravilloso como un satélite que está girando alrededor de la Tierra, tomando fotos a cosas del espacio profundo. La verdad, esta imagen me parece maravillosa porque nos da una buena idea de cómo ha evolucionado, de qué trascendencia ha tenido el telescopio para la ciencia, que comenzó en algo sencillo, fue creciendo, hasta que ya enviamos algunos al cielo. Y ahí tenemos un cambio, un pequeño salto, un pequeño, y fue que los primeros telescopios usaban lentes. Un lente, creo que todos en algún momento hemos interactuado con una lupa, hemos mirado a través de una lupa, hemos jugado con una lupa, y los primeros telescopios usaban algo similar. Un tubo y adelante un lente como de una lupa y atrás otro. Entonces, ¿qué ocurría? Como vemos aquí en este primer, el que dice refractor, toda la luz llegaba por acá, voy a cambiar de color, la luz llegaba, esto que estoy haciendo con rojo, llegaba, la lente lo mandaba a un mismo punto, lo mandaba al foco, por así decirlo, se llama ese punto. Pues toda la luz que llegaba, todo lo que llegaba, todo lo que llegaba y entraba por la lente, llegaba a un punto focal y eso era lo que uno veía. Eso es un telescopio con lente, todavía se usan mucho. Un telescopio refractor, todavía se usan mucho, muy comerciales, no son tan costosos, usan lentes. Pero ¿qué pasó? Tenían varias desventajas. Por ejemplo, distorsionaba la imagen. Entonces, el usar lentes como que hacía a veces la imagen algo borrosa y es muy complejo diseñar lentes grandes. Imagínese usted una lente de ya 1 metro. ¿Cuánto debe pesar? Lo difícil que debe ser un lente que tenga esa forma. Entonces eran muy difíciles de fabricar. Entonces, dado estas dificultades, se pasó al uso de espejos. Y estos ya son espejos reflectores. El primero era refractor y el segundo era reflector. ¿Por qué? Vamos al segundo telescopio. Vamos a ponerlo en verdecito. Este hacía lo mismo. Llegaba toda la luz, llegaba toda la luz, llegaba toda la luz. A ver si se está viendo ahí. Sí, lo que estoy haciendo con verde, llegaba, pero cuando en el primero nos encontrábamos con una lente, aquí había un espejo cóncavo y ese espejo rebotaba la luz, todo lo que llegaba a ese espejo rebotaba la luz a otro espejo y ya esa imagen nos llegaba a nosotros. Bueno, creo que aquí no hay, no da. Pero entonces, comenzamos con lentes que todavía, como les digo, son útiles, no les vamos aquí a decir que son lo peor, todavía son útiles, pero ya lo último, pasamos a espejos, son más prácticos, más grandes, más precisos, pesan menos y tienen son un poco más
Galileo, ha habido una evolución de los telescopios y principalmente tenemos estos dos tipos, refractor y reflector. Y llegamos a nuestro primer momento de interacción. Y me gustaría saber, tómese un momento. Tómese un momento y coméntenos si usted tuviera el primer telescopio que se inventó, ¿qué hubiera sido lo primero que hubiera mirado? ¿La luna, el sol? ¿Hubiera intentado mirar una estrella? Un momento y piense, si usted fuera la primera persona en el mundo que hubiera tenido un telescopio para mirar al cielo, ¿qué hubiera sido lo mano? Y lo escuchamos, la escuchamos. Aquí estoy leyendo en el chat que todos dicen el sol, las estrellas, los planetas. A ver, ¿qué hubieras mirado? Yaritza de Belín. Los satélites, profesor. Lo primero que hubieras mirado hubiera sido satélites. ¿Y por qué? Porque es una forma más llamativa de apreciar el, el universo. Ok, Yaritza hubiera mirado primero que todo satélites. Jefferson Kenny, ¿qué hubiera sido lo primero que hubieras mirado? Profesor, yo hubiera mirado la luna, las estrellas, el cielo, Lo primero, una ya, cosa, lo primero. las estrellas, mi ¿Y por profesor. qué las estrellas? Es que me llama la atención las estrellas, hubiera investigado así como más antes las constelaciones, lo que ahora se hayan Ajá. descubierto. Hubiera sido el Eso primer no. investigador estelar. Excelente. Y un último, Sandra Joeli. Coméntanos, Sandra Joeli. ¿Qué hubiera sido lo primero que hubieras mirado por un telescopio? La luna, profesor, ¿Por qué la luna? porque antes cuando era más pequeña tenía curiosidad porque a veces cuando caminábamos la luna nos seguía, algo así. Ah, siempre hemos tenido esa idea. A todos en algún momento nos persiguió la luna. Pero ahí, Galileo literalmente miró lo que ustedes nos dijeron. Miró la luna, miró el sol, miró los planetas. Podemos, dentro de las muchas clasificaciones que hay, los podemos separar en dos, en los telescopios terrestres y los espaciales. ¿Qué ventajas tiene un telescopio terrestre? Un telescopio terrestre es muy accesible. ¿Por qué? Porque lo tenemos en la Tierra. Un telescopio está aquí, está en la montaña de allí o en el observatorio de tal universidad. Es fácil de reparar. Si hay algún software que necesita, es fácil de ir. Entonces, primer ventaja del telescopio terrestre, valga la redundancia, que está en la Tierra. Entonces, eh, fácil de reparar. Segundo, las dimensiones. Podemos construir grandes y podemos construir espejos gigantes. ¿Por qué? Porque los tenemos acá en la Tierra, es más fácil diseñar que llevar al espacio. Entonces podemos construir telescopios con unos diámetros muy grandes. Segundo, bueno, tercero, no es tan costoso. O sea, sí es costoso, pero no tanto si lo comparamos con un telescopio espacial. Y cuarto, la ubicación. ¿Qué nos dan gran ventajas?
Entonces, ¿qué ventajas tienen telescopios en tierra? Primero, son fáciles de reparar y actualizar. Segundo, pueden ser muy grandes. Recordemos, mientras más grande es el lente o el diámetro por el que entra, tengo más luz, es más económico. Un telescopio en tierra es mucho más económico que un telescopio en el espacio. Y la ubicación, que lo podemos ubicar según donde tengamos requerimientos. Algunos telescopios son estos. Este es un normalito, estamos viendo la Vía Láctea. Aquí es una observación en un desierto por la cantidad de estrellas. Aquí ya tenemos un observatorio profesional y científico, un edificio hermoso. Acá tenemos varios observatorios. Aquí hay varios también. Pero, ¿qué limitaciones hay? Entonces, recordemos las ventajas. Es más económico que un espacial, es más fácil de reparar y podemos hacer unos telescopios muy grandes. Pero, ¿qué desventajas? Que son unas desventajas que complican. Uno, la atmósfera. La atmósfera, puede imaginarlo usted como un espejo sucio. Recordemos que la atmósfera es una capa de gas muy gruesa. Entonces, cuando el telescopio trata de ver por esa capa de gas, es entre comillas como si usted tratara de ver por un espejo. Perdón, por un espejo, no por un vidrio. Muchas veces ese vidrio, si es muy grueso, usted puede ver que cambia un poco, que distorsiona las cosas. El vidrio está un poco sucio, uno le toca como que limpiarlo, como que le impide ver. Eso pasa con la atmósfera. La atmósfera, a los telescopios que tenemos en tierra, les reduce la capacidad de ver, reduce la nitidez. Y además hay longitudes de onda que no alcanzan, como el ultravioleta, que no pueden pasar la atmósfera, entonces no podemos ver nada de eso. Hay longitudes de onda que en la Tierra no la podemos ver, porque la atmósfera no las deja entrar. Entonces, principal limitación de los telescopios de Tierra, la atmósfera. No podemos ver varias cosas. Hay mucha información que nos perdemos. Segundo, el clima. Y es que puede que haya una observación programada y puede llover, puede hacer mucha nubosidad, puede haber humedad que afecta a los lentes. Y por último, la contaminación lumínica. No sé si usted lo ha notado, y si no lo ha notado, lo invito a que lo intente, que la cantidad de estrellas que se ve en la ciudad es mucho, mucho más bajita que la cantidad de estrellas que se ve en el campo. En el campo hay menos contaminación lumínica. ¿Qué es la contaminación lumínica? Es toda la luz que va desde las ciudades, las casas, las fábricas, las empresas, los carros, hacia arriba. Mientras más luz haya, menos estrellas se ven. Entonces, por ejemplo, en las grandes ciudades usted ve muy pocas estrellas, pero si usted está en el campo, muy lejos de una ciudad, usted va a ver muchas más estrellas. ¿Por qué? Hay menos contaminación lumínica. Entonces, muchas veces estos observatorios tienen que construirse lejos de las civilizaciones. ¿Por qué? Porque tenemos esa contaminación lumínica que nos afecta. Entonces, esos son tres factores que no ayudan para nada. Atmósfera, clima y contaminación. Además de las ventajas, están esas desventajas en torno a los telescopios en tierra. Y les paso a preguntar, teniendo en cuenta ya esto que les he dicho, ¿les gustaría tener un telescopio? Sí, no, ¿por qué? Puede que usted diga, profesor, pues la verdad, hay temas que usted dice que nos interesa, pero tener un telescopio, pues tampoco hasta allá. Pero entonces coméntenos, Sandra Joeli, que tiene la mano levantada,
Sandra Joeli, ¿te gustaría tener un telescopio? Sí, no, ¿por qué? Bueno, sí, profesor, porque me gustaría investigar algunas cosas, ¿no? Que tengo dudas. Ok, eso nos ayudaría a mirar, a abordar mucho la curiosidad. Eh, Irene Santiago, Irene, ¿te gustaría tener un telescopio? Muy buenas noches, profesor. Buenas noches. Claro que sí, me gustaría tener un telescopio, aunque he visto en la playa cuando estaba trabajando, me prestaron un telescopio y pude ver la luna, ¿no? De un poco más cerca, Wow, es muy lindo. es Ver el genial. cielo y en la playa es increíble, es muy lindo. Es genial, Sí. genial, genial. ¿Alguien ha tenido la oportunidad acá de mirar por telescopio? Yo tuve uno, no sé cuántos años tenía, pues estaba por los 15, 16, 17. Tuve un telescopio sencillito y lo usaba principalmente para ver la luna. Creo que en la plaza de Huaraz a veces se hace un señor con un telescopio. Pero vamos a ver, ¿quién copia acá que ha tenido la oportunidad de ver por telescopio? Delia, Marcy, no, dicen que es bonito, es bonito. Marcy Dayan, Marcy, coméntanos, ¿te gustaría ver por un telescopio, perdón, tener un telescopio? Profesor, buenas noches. Buenas noches. Me gustaría tener tener telescopio para poder ver las estrellas, la luna, aunque nunca está cerca, no he visto, pero sí me gustaría ver. Ah, ok. Pero de una vez les comento, con los telescopios que uno puede acceder comercialmente, puede ver muy bonita la luna. El sol no lo miren por nada del mundo porque se van a quedar ciegos o ciegas. Para mirar el sol se requieren lentes especiales. Pero eh, veo que a la mayoría le gustaría tener un telescopio. Vamos a tener que decirle a Sane que en el próximo sorteo haya un telescopio. Pero bueno, es algo genial ver la luna. Es genial ver la luna ahí por un telescopio. Pero estos sí son telescopios a los que nosotros nunca vamos a tener acceso. Y son los telescopios espaciales. Un telescopio espacial es un tipo de telescopio que se adapta y se envía a la atmósfera, que se envía que esté a la atmósfera, a la órbita terrestre. Un telescopio que le va a estar dando vueltas a la Tierra o que va a estar ubicado en unos llamados puntos Lagrange. ¿Qué ventajas tienen? Nitidez absoluta. ¿Recuerdan el ejemplo que les di de que en la Tierra era como mirar a través de un vidrio muy grueso que a veces estaba sucio? En, en el espacio no ocurre eso. En el espacio hay nitidez absoluta. Se ve todo, se reciben todas las longitudes de onda. No hay nada que interfiera. Y entra con esta idea del espectro total. Desde el espacio se ven todas las longitudes de onda. Eso sí, se requieren pues los instrumentos necesarios y que puedes ver 24/7. En la Tierra pues están estas dificultades del clima o de la posición geográfica. En el espacio puedes ver 24/7. Es como ver por un vidrio perfectamente limpio. Y aquí, por ejemplo, tenemos el telescopio Hubble. El telescopio Hubble lleva muchos años, de hecho, la mayoría, bueno, la mayoría no, muchos, porque ya han salido otros, pero digamos, hasta al menos hace 20 años, la mayoría de las fotos que veíamos de astronomía, que eran así, súper mega bonitas, eran debido al telescopio Hubble. Ahora, ¿qué desventajas
tiene un telescopio espacial? Primero, la dificultad. El enviar un telescopio a órbita de la Tierra requiere mucho más inversión económica, mucha, más preparación. No puede ser tan grande como los de la Tierra. Y si tiene una avería, creo que es la palabra correcta. De hecho, el Hubble tuvo una avería y creo que fue un mero complique repararlo. De hecho, el Hubble ya, entre comillas, enviaron otros mejores porque ya está muy viejito, pero es muy complejo actualizarlos. Pero tenemos los dos tipos que nos ayudan de cada uno a su manera. Los telescopios, que son terrestres, y los telescopios en el espacio. Y uno de los últimos es este, el James Webb Telescope. Este es algo hermoso, porque si podemos ver, por ejemplo, este no es un lente, este son varios espejos como en un tipo de panal. No sé si logran ver ahí, identificar que son como un tipo de panal y todos los espejos, entonces, la luz llega a estos espejos y por la forma que tienen, por la ubicación, rebotan a este lugar y traen toda la información ahí. Este mira en el infrarrojo, recordemos que ya vimos las longitudes de onda, estemos en el infrarrojo, nosotros con nuestros ojos no alcanzamos a ver el infrarrojo. ¿Por qué el infrarrojo? Como veíamos en clases anteriores, atraviesa el polvo, nos permite ver el universo temprano y el nacimiento estelar. Todo esto lo podemos hacer con el James Webb Telescope. Nos permite acceder a nuevas fuentes de información. Y ahí, pregunta rápida, los leo en el chat. Habiendo visto esta comparación, ¿qué telescopio les parece mejor? ¿Un telescopio en la Tierra o un telescopio en el espacio? Ya vimos esta comparación, ventajas y desventajas. ¿Qué telescopio les parece mejor? No gustaría tener porque nunca vamos a tener un telescopio espacial. Pero ¿qué telescopio les parece mejor? ¿Un espacial o uno terrestre? Bremilda dice en el espacio, Jefferson dice en la Tierra, Nayari dice en tierra, Ismael dice en el espacio, Irene en la Tierra, Marta en el espacio y se alternan. Uno dice en la Tierra, otro en el espacio, otro en la Tierra, otro en el espacio. Perdón. Ambos tienen sus ventajas y sus desventajas. Entonces, ambos los necesitamos. Solo quería saber ahí cuál les gustaría más. Pero hay otro tipo de telescopios muy interesantes, muy interesantes. Esos son terrestres, que es, por ejemplo, este que se llama ALMA. Bueno, es la abreviación, que está en ondas de radio. Atentos y atentas, ¿cómo es este telescopio? Este telescopio no es como el que venimos viendo, que tiene un tubo y que le entra la luz. No. Este telescopio son 66 antenas de radio que trabajan todas juntas. Estudia gases fríos y nubes donde se forman planetas y además estudia química cósmica. Entonces, ¿cómo trabaja? Veamos todo esto. Son 66 antenas de radio. Aquí podemos hacernos una idea, ahí no se ven todas, distribuidas en el espacio. Entonces veamos cómo empiezan a variarnos las cosas. Veamos que aquí no hay una lente, aquí no hay un espejo. Aquí ya estamos con antenas de radio, porque valga la redundancia, estamos estudiando en longitudes de onda que se ven con antenas de radio.
Entonces tenemos 66 antenas de radio, todas con un mismo objetivo. Es como si armáramos un telescopio gigante sumando todas estas antenitas. Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos 66 antenas, todas recibiendo información del espacio, todas apuntando a algún objetivo o alguna alguna zona del espacio. Entonces, todas las 66 envían información a una computadora y esa computadora combina la información de las 66 antenas y nos genera unas imágenes como si fuera un telescopio gigante. Entonces aquí no tenemos un telescopio convencional como lo entendemos, sino que son muchas antenas, todas trabajando entre comillas de manera individual para juntarse y formar un telescopio muy, muy grande. Porque cada una recibe una partecita de información, pero cuando la juntan toda, tenemos una sola imagen. Entonces, es un telescopio gigante. Son muchas antenas más interferometría, que ahorita vamos a ver qué es interferometría, y nos da un telescopio gigante. Un tipo de telescopio bien diferente. Pero además de esos, este tipo de telescopio todavía no existe, está en proyecto, está planeado, no se ha construido, y es ELT, Extremely Large Telescope. En español, un telescopio extremadamente grande. Y es un espejo de 39 metros. Imagínese usted un telescopio de 39 metros, aproximadamente media cuadra. Más o menos media cuadra. Un espejo de ese tamaño es algo absurdo, es asombrosamente grande. Repito, este telescopio no se ha construido, pero está en proyecto y nos va a permitir ver otras cosas geniales. Va a captar mucha más luz y vamos a tener mucha más resolución. Y es que el tamaño del telescopio sí importa, pero cuando hablamos del telescopio hablamos de la lente, la parte del centro, por donde entra la luz. Eso es lo que importa, porque mientras más grande sea el diámetro, mientras más diámetro tenga, va a entrar más luz. Y recordemos, ¿de dónde obtenemos nuestra información? De la luz que nos llega. Entonces, mientras más grande sea el diámetro, o el espejo, o la lente, como usted le quiera decir, pues va a captar más luz. Y si capta más luz, es como, ¿usted con qué va a tomar más agua? ¿Con un balde pequeño o con un balde grande? Con un balde grande. Entonces es como que tenemos un balde gigante captando la luz que nos llega del espacio. Ahora, de nuevo, esta obra tan grande está en planeación, todavía no se ha construido. Y mayor tamaño del espejo del diámetro nos permite distinguir objetos que con telescopios pequeños no se permitían ver. Construir esto va a ser algo asombroso para la astronomía. Entonces, fórmula clave: a mayor diámetro, o sea, mientras más grande sea la apertura del telescopio, vamos a tener más luz, y más luz es igual a más detalles visibles. Y esto es la interferometría. ¿Qué es la interferometría? Es la técnica de combinar diferentes telescopios para simular un telescopio muy grande. ¿Qué es lo que hacemos con ALMA? ALMA son muchas antenas de radio pequeñas, pero que las combinamos para hacer un telescopio mucho más grande.
entonces tenemos un mayor diámetro efectivo. ¿De qué depende? De qué tan distanciadas tenemos las antenas. Tampoco es que las puedo distanciar kilómetros entre ellas porque vamos a perder resolución. Tiene unas distancias, ¿cómo se diría? Correctas, óptimas. Pero también requiere precisión extrema, requiere cálculos complejos para fusionar señales, pero justo con la interferometría es que captamos la imagen del primer agujero negro. Entonces, eso es algo bien complejo, porque es combinar un montón de señales. Aquí tenemos una imagen, se ve feo, no es algo que uno quiera trabajar, pero cuando uno combina todas esas señales que le están llegando de todos esos telescopios, es que logra sacar imágenes con mucha, mucha información. Entonces, eso es la interferometría. ¿Qué es la interferometría? Combinar como las imágenes, combinar las señales, combinar la luz y la información que nos llega de varios telescopios para simular como si fuera un solo telescopio muy grande. ¿Y qué nos ha permitido la tecnología? Perdón, se cayó algo. ¿Qué nos ha permitido la tecnología? Avanzar a grandes pasos. Recordemos que comenzamos con unos telescopios pequeños que podíamos tener aquí en la mano a unos edificios grandísimos e incluso llegar al espacio. Entonces tenemos, por ejemplo, lo que es el James Webb Telescope, que es este que está en el espacio. Hemos tenido también lo que es ALMA, que son todas esas antenas juntas. Tenemos el EHT, que nos permite tener interferometría, y a futuro el ELT, que son telescopios ópticos gigantes. Pero poco a poco la tecnología nos va ayudando, nos permite avanzar para ver más lejos, para ver con más detalle, para conocer más del universo, que como veíamos antes, la mayoría es desconocida. De todo el universo conocemos máximo el 5%. Pero poco a poco, esos ojos gigantes nos permiten como acercarnos, resolver estas dudas que tanto se nos dan. Y de todos esos avances tecnológicos, ¿cuál les parece más impresionante? Me gustaría escucharlos. De lo que vimos hoy, ¿cuál es el avance que les parece más impresionante? Si alguien desea participar, puede, aunque aquí ya hay algunos. De lo que vimos, los telescopios terrestres, los telescopios espaciales, el tipo ALMA, que son muchas juntitas, o el Extreme Large Telescope, que es algo grandísimo. De todo esto, ¿cuál les parece más impresionante? Y me gustaría escuchar a Sonia Cruz Molina. Sonia, coméntanos, de todo esto, ¿cuál te parece más impresionante? Profesor, buenas noches. El telescopio, Buenas noches. esa grandazo que estoy diciendo, o sea, sería impresionante ver con eso. Uf, debe ser hermoso, un espejo de 39 metros. Muchas gracias, Sonia. Imagínate. Sí, profe, gracias. René Intor, coméntanos, ¿cuál te parece más impresionante de todo esto? René, ¿nos escuchas? Ok. Vamos mientras tanto con Ana María Ninaja. Ana María, coméntanos. De todo lo que vimos, ¿qué fue lo que más nos pareció impresionante? Ana María, ¿estás ahí? Creo que tampoco. Oh, no, sí. Listo, y vamos a ver en el chat qué dice. En el chat dicen los telescopios en tierra, el telescopio gigante,
el avance de los telescopios, como que la mayoría, lo que más impactó fue esa idea del telescopio gigante. Pero bueno, ¿qué vamos a ver hoy en el cielo? Hace algunos días que no contemplamos nuestro cielo peruano. ¿Qué vamos a ver? Déjenme ver si ya se está viendo. Sí. Hoy tenemos una vista espectacular. Y es que, aparte de que la luna está hermosa estos días, ahí súper cerquita, ayer se veía mucho más hermosa, porque estaban súper cerquita, pero ahí cerquita de la luna van a ver un punto muy, muy brillante. Ese es Júpiter. Ahí, usted lo va a reconocer. Usted ve la luna, ahí cerquita va a haber un punto muy brillante. La animo a que ahora salga a ver la luna y ahí cerquita, si tiene buen cielo, va a verla un punto muy brillante que es Júpiter y se está viendo hermoso. Y como les decía, hace algunos meses o semanas, ¿a quién tenemos en el horizonte? Ahí, desapareciendo prácticamente, a Orión. No sé si usted recuerda, pero cuando revisábamos que estábamos terminando la clase a esta misma hora, a Orión, que es este que está ahí en todo, les voy a hacer un zoom. Cuando terminábamos la clase y mirábamos el cielo, ubicábamos arriba del todo. Ya no, ya está aquí, en el horizonte. Tenemos a Orión en el horizonte y si Orión está aquí en el horizonte, me alejo un poco, significa que por el otro lado está saliendo el Escorpión. Recordemos que hay un mito, una persecución de que el Escorpión va persiguiendo a Orión y Orión va corriendo de este. Por eso es que aquí podemos ver, aquí les muestro el Escorpión, espero que se esté viendo, sí. Tenemos el Escorpión en el horizonte, él va saliendo, él está saliendo, yo pongo un poquito de velocidad para que veamos cómo va avanzando en la noche. Ahí va saliendo Escorpión, cómo va saliendo esta constelación, pero a la vez que va saliendo, pausemos y volvamos, podemos ver, recordemos que eso son mitologías, son historias bonitas que hemos armado para contar el cielo, pero entonces mientras el Escorpión va saliendo, ¿qué va haciendo Orión, el cazador? Se va escondiendo. Y aquí va corriendo y se va ocultando, y posiblemente a mitad de junio, julio, ya no vamos a ver al cazador y vamos a estar viendo Escorpio arriba del todo. Y ahí va corriendo. Les quería mostrar porque estas fechas se ve muy bien esa historia, por así decirlo. Quería mostrarles eso. Invitación a que hoy salgan, miren la luna y ahí al ladito van a ver a Júpiter. Está hermosísimo, estos días se puede ver. ¿Qué podemos ver en el cielo? Ya lo vimos. Ahora, ¿qué nos espera? Y es que venimos armando toda una historia de la luz que nos llega, que esa luz se puede ver en varios espectros. Y hoy vimos cómo podemos ver esa luz y ahora vamos a ver qué hemos visto con esa luz. Y vamos a centrarnos en las estrellas. La próxima sesión hablaremos de las estrellas, los tipos de estrellas, cómo las clasificamos y cómo hablamos de su evolución. No se pierdan la clase y muchas gracias por estudiar con nosotros. Muchas gracias por conectarse a todas las clases, a todos los talleres. Los invitamos a que sigan conectándose, sigan haciendo parte activa y nos vemos la próxima semana. Conéctense igualmente mañana y hasta luego. Recuerden salir a ver la luna y a Júpiter. Hasta luego.
Buenas Hasta noches. mañana. Tal vez luego. Buenas noches, doctora. Buenas noches.